La automedicación es una característica de estos tiempos, de una sociedad consumista, medicalizada, con un mundo laboral cada vez más demandante y también desde el punto de vista social. Y la solución siempre parece estar al alcance de la mano, en el comprimido o en la jeringa. Desconocer las consecuencias de la automedicación puede traer graves problemas. En eso nos vamos a enfocar en Teoría Práctica de hoy. El medicamento tiene, en la sociedad, se ha instaurado la cultura de que es milagroso para cada una de las dolencias. Esto realmente no es así porque si hablamos de la parte aguda, de medicamentos que no son crónicos, de la parte ambulatoria, hay muchas dolencias o patologías que pueden curarse con medidas higiénico-dietéticas. No quiere decir que no se demos medicamentos, sino que se usen en forma racional, porque todos tienen algún problema. Se usan para curar, para restablecer la salud, para hacer uso diagnóstico. Tienen su efecto farmacológico, pero también tienen un efecto que puede ser dañino e indeseable. El tema del medicamento es un elemento fundamental en el proceso enfermedad-salud, porque es una droga que son drogas que se utilizan en beneficio de determinadas patologías. Para eso se ha desarrollado toda una red de especialistas que terminan diagnosticando las patologías y a partir de eso, en función de la química y del desarrollo científico, se ha determinado el uso de determinadas drogas para tratar enfermedades. El problema que se nos presenta grave hoy es que muchas de esas especialidades no han recibido los controles adecuados, o sea, existe hoy bastante desajuste en cuanto a quién puede prescribir qué tipo de drogas, por ejemplo, hablando de los mismos especialistas. Y después culturalmente hemos avanzado sobre otras formas de abordaje de la salud y la enfermedad y prácticamente todos nos hemos transformado de alguna forma en especialistas médicos y prescribimos y recomendamos el uso de determinados sistemas terapéuticos o medicamentosos para el tratamiento de determinadas patologías, sin hablar de todas las deformaciones que existen en los consumos habituales que pueden llevar a las personas a producir distorsiones en el uso de las drogas con otra intencionalidad, por ejemplo, el drogarse de alguna manera a través del uso de algún psicotrópico y demás. En OSEP tenemos un programa de adicciones o problemáticas de consumo que incluye aquellas situaciones en donde las personas no hacen un uso justamente racional de la medicación, sino que hacen un abuso y en algunos casos llegan a tener un cuadro de adicción. En general, la demanda que tenemos es mínima por el tema de abuso de medicación. Nosotros consideramos que tiene que ver con el imaginario social. Está muy aceptado el consumo de la medicación. Es normal que todos nos mediquemos y nos automediquemos. La automedicación muchas veces es estimulada por la publicidad y también por el uso de Internet, que el paciente no está preparado para buscar realmente el artículo que es el correcto, es el adecuado científicamente. Entonces comienza a usar medicamentos, algunos pueden ser de venta libre o algunos recetados. En algún momento, frente a alguna problemática específica de salud mental o de dolor, los médicos especialistas medican y en ese momento se justifica y es necesaria esa medicación y es saludable para la persona. Pero porque los hizo sentir bien, muchas veces la gente tiende a repetir ya sin control médico o sin el adecuado control médico,
las tomas que venían haciendo en el tiempo, se prolonga, y lo que por ahí no puede medir la gente es cuándo pasa de ser lo saludable a lo perjudicial. Ese momento es como muy difícil de discernir y a veces es mejor captado por la gente del entorno que por la misma persona que tiene la problemática. Los topes de medicación, que también va en la misma línea. O sea, va todo... En el ámbito de la salud mental, el tema de los psicofármacos no podemos pensarlo si no lo incluimos en lo que sería la medicalización de la vida cotidiana. Este es, en realidad, el término medicalización de la vida. Fue un término que surgió en la década del 70 con un filósofo austríaco que se llama Ivan Illich, que él en realidad escribió un libro que se llama Némesis de la medicina para cuestionar un poco la medicina como otras áreas que habían tenido efectos como consecuencia de la sociedad de consumo. Es un cuestionamiento en términos de cómo situaciones de la vida cotidiana empiezan a ser consideradas enfermedades. Entonces, una crítica un poco, yo diría, a la medicina y a otras disciplinas en la actualidad que por ahí favorecen la patologización de situaciones que en otros momentos han sido consideradas como normales o como leves o como fáciles de sobrellevar con distintas estrategias sin el uso de otras herramientas externas. Este tipo de consumo suele perjudicar su vida de relación con la familia, con los compañeros de trabajo, la actividad laboral, su actividad deportiva si la tenía, la educativa, pero generalmente es la persona la última en darse cuenta de esto y la más reacia a recibir ayuda. Entonces muchas veces la demanda llega a través de su entorno inmediato. Tiene que haber un cambio cultural, que es una de las acciones aplicadas en el programa de uso racional de medicamentos. Tiene que haber mucha comunicación y tiene que estar abierto el debate para que esto se instaure en la sociedad. Y el equipo de salud tiene que estar en conocimiento, pero tiene que quedar esto muy sentado y impregnado en el paciente o en el usuario, que es el que finalmente también tiene su responsabilidad con el tema del uso del medicamento. Es importante que tomemos conciencia sobre esta problemática y que sepamos cómo puede afectar nuestra salud automedicarse. Seguimos con el tema después de la pausa. Ya comenzaron las asambleas PAR en todo el departamento de Maipú. Participa con tus vecinos, propone el proyecto que los une y ganá junto a la comunidad. Consulta el cronograma de asambleas en www.maipú.gov.ar. Municipalidad de Maipú. Somos gente maipucina. Nacer en OSEP, el programa materno-infantil con coseguro cero en consultas médicas, ecografías, análisis, parto y otras prácticas para la embarazada y su bebé. Inscribite en la sede de OSEP más cercana. Facilita el control y seguimiento médico periódico de ambos. Inscribite por una vida saludable. Consulta en osep.mendoza.gov.ar o al 0810 810 6737.
Si compras robado, sos cómplice. Gobierno de Mendoza. Nuestra tarea principalmente es la de brindar asistencia y brindar recursos, tanto espacio físico como materiales, reactivos, equipamientos, a todas las cátedras de todas las carreras de las facultades que se prestan acá en la Universidad Juan Agustín Maza. Además también contamos con un servicio a terceros, donde también hacemos asistencia a todos los proyectos de investigación, que afortunadamente cada año son más, es decir, que todos los años estamos sumando equipos de trabajos de investigación de gente muy importante a nivel provincial y a nivel nacional. Y además contamos con una unidad de prácticas veterinarias donde también hacemos asistencia y a todos los prácticos que se desarrollan puntualmente en la carrera de veterinario. Estamos tratando la automedicación en teoría práctica. Desde las obras sociales se puede abordar en forma interdisciplinaria la problemática de la salud en general y en particular de la automedicación. Veamos cómo lo aborda OSEP. Nosotros desde la obra social tenemos como objetivo la atención de la salud en términos amplios, digamos, desde un punto de vista biológico y desde un punto de vista social. Esto es un concepto bastante extendido que abarca un montón de funciones y realizaciones de las personas en el marco, en su relación con el mundo externo, en cómo se relacionan, se desarrollan en ese mundo y cuando existen causas de enfermedad, cómo se resuelven esas causas de enfermedad. También abarca el tema de la promoción, cómo llego a no estar enfermo. Dentro del programa de OSEP hay un equipo interdisciplinario que mantiene entrevistas con los familiares o en el mejor de los casos también con la persona que presenta el abuso de la medicación y evalúa qué alternativas se le pueden brindar para mejorar este estado. Porque no hay que perder de vista que siempre estas conductas se sostienen para sentirse mejor. El objetivo siempre es sentirse mejor. El tema es que si no se hace de una manera adecuada y controlada, ya sea que se sostenga en el tiempo o que se tome esporádicamente en dosis no adecuadas, lo mismo se pueden generar problemas. Entonces, bueno, después de las entrevistas de evaluación, solemos trabajar un poco la adherencia, la voluntad, la conciencia de la problemática y derivar a equipos especializados en el tema de consumos problemáticos con los que OSEP tiene convenio y que trabajan dentro de la provincia de Mendoza. Según el nivel de problemática, la modalidad de abordaje que se sugiere, siempre son interdisciplinarios. Psiquiatra, psicólogo, trabajador social, acompañamiento terapéutico, son algunas de las prestaciones que habitualmente se puede brindar. En salud mental a veces ciertas categorizaciones clasificatorias que necesitamos, por otro lado, que han surgido a nivel internacional, van a veces muy ligadas a la industria farmacéutica, con lo cual los profesionales tenemos que saber hacer buen uso, o sea, ver cómo nos movemos en esa tensión entre la clasificación y el uno por uno del sujeto. Y lo mismo en términos de medicación. Para eso hace falta no olvidar que detrás de una clasificación y de una prescripción hay un sujeto, por lo tanto, también hay algo que tiene que decir ese sujeto. Entonces, la prescripción, sin que
no deje lugar a la palabra de esa persona, a la responsabilidad subjetiva, porque que alguien necesite de repente una medicación y que sea adecuada esa prescripción, tiene que ir de la mano de que esa persona pueda hacer algo con lo que le pasa, y para eso se tiene que responsabilizar. Si no, no vamos a modificar nada en el orden de la causa. Por supuesto que esto es hacer un diagnóstico del caso por caso. Es muy importante escuchar la dolencia de cada paciente y a partir de eso poder medicar el trastorno y no los síntomas, con lo cual podemos caer, si no, en lo que se llamaría una polifarmacia. Esto también es importante porque nuestros pacientes pueden tener otras patologías, con lo cual están tomando otro tipo de medicaciones, y también hay que ser consciente de que las medicaciones tienen un efecto terapéutico, pero también tienen efectos adversos. Entonces siempre la medicación tiene que ser prescripta por un profesional. Los psicofármacos no pueden ser administrados por personas que no sean profesionales de la salud, y en lo posible tienen que ser profesionales de la salud mental, porque como dijimos, el diagnóstico es fundamental para poder hacer un buen tratamiento. El uso inadecuado de medicamentos puede traer distintos inconvenientes, agravar una patología ya existente o adquirir una nueva patología o una discapacidad. Esto hace que prolonguemos las internaciones, los costos en salud y bueno, la calidad de vida de la persona disminuye notablemente. Se sabe que el mal uso por polimedicación y lo que hablamos anteriormente en la parte ambulatorio responde al 12% aproximadamente de internaciones graves, y de estas internaciones por este mal uso, el 25% son adultos mayores. Todo esto hizo que OSEP repensara cómo usa el medicamento su población. Nosotros estamos hablando de 380.000 afiliados que consumen más de 1.000 millones de pesos anualmente en medicamentos. Esto es un punto muy crítico de esta institución, y nosotros, a partir de tomar conciencia de la racionalidad y de la importancia del medicamento en la aplicación adecuada, esto es con racionalidad, de esas drogas en el tratamiento de las patologías, que comenzamos a trabajar con una lógica totalmente distinta, tratando de controlar un montón de indicadores, controlar a los profesionales, acercarnos y tratar de encontrar los puntos de equilibrio en acuerdos preestablecidos. En el tema de los usuarios, tratar de protegerlos y establecer parámetros y límites a los consumos de muchas formas, y también obviamente en los sistemas de control y seguimiento interno de la obra social, porque también tanto la hiperprescripción, el hiperconsumo y demás no solamente se produce por los usuarios y los prescriptores, sino por todos los sistemas de comercialización, llámense laboratorios, redes de farmacias, farmacéuticos, empleados de la obra social, etc. Todos formamos parte de una red y bueno, y hay distorsiones de distinta naturaleza. El uso racional tiende a poner cada cosa en su lugar. Es clave el concepto del uso racional de los medicamentos para establecer parámetros y límites al consumo. Es una forma de proteger a los usuarios. Ya volvemos con más en Teoría Práctica. Quinta Maratón Nocturna Junín 2016. Carrera internacional 11 kilómetros. Domingo 9 de octubre a las 21 horas. Largada Estadio Cubierto de la Colonia. Llegada Parque Recreativo Dueño del Sol. Además, gran caminata familiar. Importantes premios. Quinta Maratón Nocturna. Con luz propia, Junín brilla más. Municipalidad de Junín. Desarrollo entre todos. Rivadavia, por ser un pueblo terminal, nosotros en nuestra plataforma
educativa y donde nuestro intendente Miguel Ronco le da una impronta muy importante a la educación desde el principio de año, no solamente con el nivel primario, como ha sido siempre y generalmente, sino es con todos los niveles. Vamos a construir una casa de altos estudios porque para nosotros es muy importante ofrecerles a los chicos que se nos queden en Rivadavia. También se están tramitando, porque donde se va a construir la casa de altos estudios, los terrenos son de la ONAVE, o sea que son terrenos nacionales. También está el trámite como para que nosotros hagamos la compra de esos terrenos, o sea que van a ser nuestros. Es importante también decirles que tenemos el ITU, la UTN, el IEF y el nivel superior de Rivadavia, como también la Escuela de Enfermería que lo trae el Valle de Uco. Estamos viendo que es importante establecer cambios en la salud pública y que de a poco vayamos los ciudadanos adoptando conductas saludables. Seguimos tratando la problemática de la automedicación. Uso racional de medicamentos significa que el paciente reciba el tratamiento adecuado con el diagnóstico para la persona, para su patología, con una dosis adecuada para él, esto es en forma individual, al menor tiempo posible, y también se incorpora en la actualidad lo que es la adherencia al tratamiento y el seguimiento del tratamiento, que esto es una de las cosas muy importantes. Necesitamos hacer una inversión muy importante, tanto cultural como económica, en definir no solamente terapéutica y médica, sino lo que se llama el autocuidado. Es decir, que nosotros tenemos que avanzar, y esta obra social lo hace constantemente, en programas de capacitación del afiliado, del enfermo, porque la modificación de las conductas de riesgo, como por ejemplo incentivar a los ejercicios físicos, al descenso de peso, al consumo correcto de frutas y verduras, a la disminución del consumo de sal, son medidas que son realmente costo efectivas. Sumado esto a la terapéutica adecuada, ajustada al diagnóstico que corresponde, es lo que hace que haya un cambio importante en la salud pública. Si consideramos que la OSEP tiene cubiertos más de 1/3 de la población de la provincia de Mendoza, el solo hecho de incluir conductas saludables modifica realmente la salud pública. Otro problema de la polimedicación y automedicación es mezclar o comprar, que prescriban o que te aconsejen algún analgésico antiinflamatorio. Estos traen problemas renales, hepáticos y hemorragias gástricas muy importantes, que esto también puede llevar a la muerte. Y en combinación con otros medicamentos, estos efectos se potencian. Rápidamente, digamos, se recurre a la ciencia y esto a veces va de la mano de un cierto sobrediagnóstico. Obviamente hay patologías complejas en la infancia y en la adultez que deben ser tratadas convenientemente, pero hay como una cierta generalización cada vez mayor a patologizar situaciones, y esto impacta en los sistemas de salud. Entonces podríamos decir, bueno, es un tema de salud, es un tema de enfermedad, que alguien sea distraído, que alguien no sea tan lindo de acuerdo a los estándares de la época. Esto obviamente va de la mano de un ritmo que cambia la relación entre la familia, entre los miembros de una familia, cambia los niveles de tolerancia. Entonces, bueno, uno como busca salidas rápidas, y en ese lugar a veces está puesto el medicamento o la píldora o la ayuda que prometa una respuesta rápida y eficaz para la época.
también está muy extendido lo que es el uso de la medicina natural y muchas veces se abusa y puede llegar a resultar tóxico. Pero el ansiolítico también es un problema que el adulto mayor lo sufre mucho, ahora está muy extendido, pero en el adulto mayor lo utilizan por muchos años. Esto produce primero resistencia, tiene que aumentar la dosis, somnolencia, puede producir caídas, deterioro cognitivo, caídas con la consecuente fractura de cadera, y entonces eso llevamos a una internación. Otra cosa que no se ha medido y son los accidentes de tránsito, que se mide la alcoholemia, pero no sabemos qué nivel de benzodiazepina tiene en sangre, y eso no está medido, pero en otros países sí. Así que bueno, por eso hay que tomar conciencia de que los medicamentos siempre tienen alguna consecuencia y hay que tomarlos bajo prescripción médica y con seguimiento médico. Hay que recalcar y que quede en la población este mensaje, que para preservar nuestra salud, el medicamento tiene que ser usado de manera individual, bajo prescripción médica, conscientemente. No se puede, conscientemente tiene que estar el paciente consciente de que eso puede producir algunos daños, y lo que hablábamos de exacerbación de alguna patología, siempre bajo prescripción médica, no por consejo de un pariente o de quien sea. Cada situación es individual, el mismo medicamento no sirve para otra persona porque puede ser, es importante acá el diagnóstico, por eso entra el médico. Entonces, para la misma dolencia no somos todos distintos, cada paciente es individual, por eso debe ser el uso individual para cada uno de ellos en la medida y en la medida justa y según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, para tener un uso racional y una vida de calidad. La automedicación es una práctica muy usual, muy al alcance de los ciudadanos como respuesta a una enfermedad. Pero sin embargo tiene muchos efectos adversos, puede prolongar la enfermedad, puede enmascarar una patología o generar directamente la dependencia a un medicamento, generar una drogadependencia. Todo esto hay que tener en cuenta, tomar conciencia. Es una forma de ir camino hacia una sociedad más saludable. Seguimos el próximo sábado en Teoría Práctica.